Muy buenas, te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a hablar de los diferentes tipos de injerto que existen para el ligamento cruzado anterior. Así que es súper importante, quédate hasta el final, escucha todo, estate atento, puedes coger notas, pero te va a servir un montón, especialmente si ya tienes algunos de estos injertos, para recuperarte mejor y para que entiendas un poco cómo funciona todo esto. De manera muy breve, me voy a presentar para todos aquellos que seáis nuevos por aquí y no me conozcáis. Yo soy Miguel López, soy experto en readaptación de lesiones de ligamento cruzado anterior y de menisco y me dedico a recuperar a gente que tiene una lesión de rodilla a que pueda volver a realizar deporte con seguridad y con confianza. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, ¿qué es un injerto? Pues explicado de una manera muy breve, un injerto es un trozo de tejido que puede provenir del cuerpo y que digamos que se va a utilizar para simular la función que realiza el ligamento cruzado anterior. Es decir, no vamos a tener un ligamento como el que teníamos de forma nativa, pero sí que va a intentar suplir sus funciones, aunque no siempre va a ser del todo exactamente igual. Pero esta plastia que se va a utilizar para reconstruir ese ligamento cruzado anterior, digamos que va sobre todo a cumplir con ciertas funciones que son muy importantes de cara a realizar deportes. Y ahora más adelante veremos pues de dónde puede venir ese injerto, porque a veces puede venir de nuestro propio cuerpo y otras veces puede venir de otra parte. Y bueno, ¿qué vamos a ver en el vídeo? Pues lo primero, tipos de injerto que existen, no vamos a ver exactamente todos los que existen o todos los que se han llegado a utilizar, pero sí una gran mayoría. Los principales injertos más utilizados, vamos a hablar de cuáles son y sobre todo de las ventajas y las desventajas que van a tener cada uno de estos injertos que son más utilizados y que estoy seguro de que si estás por aquí lo puedes tener tú o lo vas a tener dentro de unos meses en el caso de que te vayan a operar. Tipos de injerto, vamos con algunos de ellos. Bueno, encontramos los injertos que provienen del tendón rotuliano, otros que provienen del tendón cuadricipital, otros que vienen del tendón peroneo largo, que estos son muy poco comunes, pero bueno, también los hemos tratado. Otros que vienen de la pata de ganso, y esto quiere decir que son los que provienen del tendón de los isquios. Y luego también tenemos, pues bueno, otra parte, otro tipo de injertos que son los aloinjertos, que quiere decir que son los que vienen o de cadáver o de un banco de tejidos, que son básicamente los que no provienen de nuestro propio cuerpo. Si provienen de nuestro propio cuerpo, se llamarían autoinjertos, pero todos los que vienen de la otra parte serían aloinjertos. Veamos los principales injertos más utilizados, por lo menos en España y prácticamente casi en Europa. El primero de ellos, y sin duda el más utilizado de los dos, va a ser el tendón que proviene de los isquiosurales, ¿vale? Ese tendón de la pata de ganso. Aquí vemos una imagen de dónde se puede obtener estos tendones. Ahora después lo veremos de manera más específica, pero bueno, en esta imagen aparece que se coge del semitendinoso, que es uno de los músculos de los isquiosurales, y del tendón del grácil, ¿vale? Del músculo grácil. Y por otra parte tenemos el injerto del tendón rotuliano, que como se puede ver en esta imagen, se coge un trozo de hueso de la rótula, luego un trozo del tendón rotuliano y luego un trozo de hueso de la tibia. De hecho, por eso se llama o se le suele denominar hueso, tendón, hueso o HTH. ¿Por qué? Porque es un trozo de hueso, un trozo de tendón con otro trozo de hueso. Y bueno, vamos a ver de manera más detenida el tendón de los isquios. Este tendón o este tendón del músculo proviene del semitendinoso y a veces va a incluir el músculo grácil, pero no incluye hueso, como puede ocurrir con el tema del tendón rotuliano. Y voy a explicar por qué a veces se utiliza el grácil y otras veces no. Años anteriores, más bien, se utilizaba mucho la combinación de estos dos tendones, tanto del semitendinoso como del grácil. De ahí vino el nombre de la pata de ganso. Pero el problema es que cuando pasaban los meses, la gente tenía muchos déficits de fuerza a nivel de flexión de rodilla, en la rotación interna, y lo que han decidido es no utilizar el grácil, aunque por supuesto va a depender siempre del traumatólogo, va a ser no utilizar el grácil si ven que el tendón del semitendinoso es lo suficientemente largo y lo suficientemente grueso como para cumplir ya la función de la plastia del ligamento cruzado anterior. Y así evitar ciertos problemas que a la gente que le quitaron también del grácil
puede presentar. Eso sí, en el caso de que el tamaño y el grosor del músculo, o más bien del tendón semitendinoso, no sea lo suficiente, se va a tener que acompañar también del tendón del grácil. Por otro lado, vamos a ver la parte del tendón rotuliano. Y es que, como he comentado anteriormente, es un tendón que va desde la rótula hasta la tibia. Ese es el trocito de tendón que se va a coger. Y además lo que se hace es extraer un fragmento del tercio medio del tendón junto con pequeños trozos del hueso de la rótula y de la tibia. Como había comentado, se coge un trozo de hueso de la rótula, después un trozo de tendón rotuliano y luego un trocito del hueso de la tibia. Y vamos con las ventajas y las desventajas de ambos tendones, que son los más utilizados tanto en España como en Europa. Voy a mover esto por aquí para que se pueda ver mejor. Así que bueno, vamos con las ventajas y los inconvenientes del tendón rotuliano. Lo primero de todo, ¿qué ventajas puede presentar el tendón rotuliano? Oye, pues la mayor integración ósea. ¿Y eso por qué? Pues porque como tiene hueso, se va a integrar o se va a cicatrizar mucho antes, ¿vale? Esos túneles óseos van a cerrar con mayor antelación en comparación a otra plastia en la que no se utilice hueso. También es uno de los injertos más fuertes y que tiene una menor tasa de recaída, al menos lo que se reporta en la literatura científica. Y además tiene otra ventaja, y es que tiene una estabilidad antero-posterior muy buena. El inconveniente que puede tener este tipo de plastias es que la persona que le han cogido un injerto del rotuliano va a tener un dolor de rodilla anterior muchísimo mayor. Es decir, tanto para agacharse como para anteriorizar la tibia o llevar la rodilla hacia adelante, va a tener mucha más molestia que una persona que no le han cogido de ese tendón. También debe de tener en cuenta que va a tener una mayor debilidad del tendón rotuliano y esto puede acarrear otros problemas como tendinopatías en la zona del tendón. Se ha visto también que a largo plazo pueden presentar unos menores niveles de fuerza en el cuádriceps, no solo posoperatorio, sino, como he comentado, a largo plazo también se ve incluso años posteriores. Y además lo que se ha visto también es que hay una mayor incidencia de pérdida de extensión en el momento posoperatorio o en la fase posoperatoria. Si nos vamos a las ventajas y los inconvenientes del tendón de los isquios, podemos ver que las ventajas van a tener menor dolor y menor cicatriz estas personas que han utilizado o que les han puesto un injerto proveniente del tendón de los isquios, van a tener menor riesgo de complicaciones patelares, por supuesto, y van a tener menor rigidez en la extensión. En cuanto a los inconvenientes que puede haber o que puede tener este tipo de plastias, es que obviamente puede ser ligeramente menos fuerte en comparación al tendón rotuliano, puede tener un mayor riesgo de relesión si no se hace sobre todo un buen trabajo de rehabilitación de los isquios, va a tener una integración ósea mucho más lenta en comparación al tendón rotuliano y va a tener una pérdida de fuerza en la flexión de rodilla, porque le han cogido una zona donde la función que va a realizar es la flexión de rodilla. Así que bueno, como nota final y lo más importante, no quiero que os quedéis con que este injerto es mejor, este otro injerto es peor. Esto no va así. Un injerto nunca es mejor y es peor. Siempre va a ser mejor o peor en función de las características o de lo que necesite el paciente. Por eso indico aquí, oye, la elección del injerto debe ser una decisión compartida tanto entre el paciente y el cirujano, según el estilo de vida, el nivel de actividad física de la persona, el deporte practicado, que casi nunca se tiene en cuenta, y otros factores. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a mí me han venido personas con un tipo de injerto que no les favorece nada por el tipo de deporte que hacen, por el tipo de trabajo que tienen, por el estilo de vida que puedan tener. Entonces, eso lo que te va a hacer es darte más problemas que soluciones. Entonces, súper importante tener en cuenta el tipo de persona, el deporte que realiza, a nivel de actividad física, todo eso, porque eso es individualizar de verdad el caso de la persona y no coger y hacer este tipo de operación porque siempre es el que se suele hacer o porque es el que más cómodo está el cirujano o por lo que sea. Esto es algo que siempre se debe de tener en cuenta por ambos sentidos. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de personas que han pasado por el programa o que incluso algunas todavía siguen ahí, que les han reconstruido el ligamento cruzado anterior y que han vuelto al deporte. Esto es solo un pequeño ejemplo de todas las personas que han ido pasando. Pero bueno, tenemos
Rebeca, que juega al fútbol y bueno, le gusta practicar todo tipo de deportes, ha estudiado CAF, no para quieta y se ha recuperado del ligamento cruzado anterior sin ningún tipo de problema. Kevin, jugador de fútbol sala, también chico joven, se ha podido recuperar y está compitiendo con su equipo con total normalidad. Alberto, que todavía sigue dentro del programa, ya está jugando al pádel. Es un tío que compite pádel a un muy buen nivel. Le han operado del tendón de los isquios y está perfectamente, está como un animal. Roger Carbó, jugador de la Kings League, que ahora ha fichado también por el equipo de fútbol 11 de Ibai Llanos. Dentro del programa, ya está a punto de volver a jugar al fútbol, ya está tocando balón, operado del tendón rotuliano en su caso. Entonces, al final, da igual el tipo de injerto que tengas, lo importante es el proceso de recuperación que realices. Martín Nieto, igual, operado del ligamento cruzado anterior, en su caso con tendón de los isquios, y está jugando al baloncesto sin ningún tipo de problema, con un muy buen nivel, no ha recaído, no ha tenido ningún problema, etcétera. ¿Vale? Lucía Dora, Lucía, que es una madre que simplemente es ama de casa, trabaja algunos días o algunas semanas fuera de su casa y le operaron del ligamento cruzado anterior porque se lo rompió y lo único que le gusta es pues hacer rutas, jugar con su hija al baloncesto, etcétera. Entonces se ha podido recuperar perfectamente a pesar de tener una edad mucho más avanzada que otras personas. Entonces, al final aquí pasan todo tipo de personas, deportistas que compiten, personas que no son deportistas pero que practican deporte con amigos, con la familia o muy de vez en cuando. Personas tanto jóvenes como más mayores, es decir, padres, madres, personas de más de 50 años que le han tenido que operar del ligamento cruzado anterior. Da igual, al final lo importante es individualizar al máximo cada caso, ver qué necesita cada persona y ayudarle a conseguir sus objetivos. Así que finalizamos por aquí esta clase, esta masterclass de ligamento cruzado anterior y de tipos de injerto que yo muchas veces me hubiera gustado que cuando era más joven me hubieran podido dar. Así que nada, espero que haya quedado todo clarísimo. Cualquier duda me podéis hablar por Instagram, preguntar pues bueno, cómo llevamos cada caso, si os podemos ayudar, da igual, con confianza, ¿vale? A ver si os podemos ayudar y echar una mano en vuestro proceso de recuperación. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.